Era una noche oscura en Indiana. Iba manejando por una carretera secundaria en medio de la nada, cuando el sueño comenzó a hacer que mis ojos se cerraran. Fue entonces cuando vi un letrero de motel al costado de la carretera, iluminado por un débil neón que parpadeaba. A medida que me acercaba, me di cuenta de que el lugar parecía antiguo, como si hubiera sido construido en los años 70 y abandonado poco después. Pero mi cansancio era tan grande que decidí quedarme. Al entrar en el estacionamiento, sentí una opresión en el pecho. Era como si el aire estuviera más denso allí, como si algo invisible me estuviera observando. Bajé del auto y me acerqué a la oficina. Dentro, un anciano estaba sentado detrás del mostrador. Su piel era pálida, casi translúcida, y sus ojos estaban hundidos, como si llevara años sin dormir. No levantó la vista cuando entré. Solo murmuró 65 en un tono bajo, como si la voz se le hubiera roto por años de silencio. Al principio pensé que estaba distraído, pero cuando lo miré de cerca, me di cuenta de que sus ojos estaban fijos en un punto vacío, en algo que parecía estar más allá de mí. Le entregué mi tarjeta de crédito. Él apenas reaccionó, pero tomó la tarjeta y, sin apartar la vista de ese punto inexistente, me dio una llave con un llavero de metal oxidado. No había número en la llave, solo una etiqueta desgastada en la que apenas se distinguía el nombre del motel. Le pregunté si había más habitaciones ocupadas y, con una voz que parecía romperse en susurros, simplemente dijo, no. Caminé hacia mi habitación, atravesando un pasillo en penumbras que parecía extenderse eternamente. No había luces en los pasillos, solo una oscuridad espesa y un silencio profundo. Llegué a mi habitación y, al entrar, el olor a humedad y algo más, algo metálico y rancio, me golpeó de inmediato. No pude evitar un escalofrío al notar que las paredes estaban cubiertas de marcas, como si alguien hubiera arañado la pintura con las uñas. Cerré la puerta y traté de asegurarme de que quedara bien bloqueada, pero algo en la cerradura no funcionaba del todo bien. Forcejeé un buen rato hasta que quedó algo trabada, aunque sin darme mucha confianza. Me tumbé en la cama, que crujió bajo mi peso como si fuera a desmoronarse en cualquier momento. La habitación estaba tan oscura que apenas podía ver más allá de mi mano, y el silencio era tan absoluto que podía escuchar el latido de mi corazón. Me costó cerrar los ojos, pero finalmente, el cansancio me venció y caí en un sueño ligero. Fue entonces cuando escuché un leve golpeteo en la ventana. Abrí los ojos de golpe y, con el corazón latiéndome en la garganta, miré hacia la ventana. En la penumbra, pude distinguir la silueta de un hombre. Golpeaba el vidrio suavemente, como si quisiera llamar mi atención sin alarmarme. Su rostro estaba cubierto de sombras, pero podía ver que sus ojos estaban fijos en mí, vacíos y sin expresión. Me quedé inmóvil, sin saber qué hacer. El hombre susurró algo que no pude entender del todo. Era como si hablara en un idioma antiguo, en un tono bajo y arrastrado. Decía algo así como, déjame entrar, necesito entrar. Su voz era monótona, casi sin emoción, pero algo en su tono era profundamente perturbador. Sentí que estaba frente a algo que no pertenecía a este mundo. Retrocedí lentamente hasta quedar pegado contra la pared opuesta, mi respiración se aceleraba y sentía que el aire se me escapaba de los pulmones. Entonces, de repente, el hombre desapareció. Pero el eco de sus palabras quedó grabado en mi mente, como si su voz estuviera resonando en cada rincón de la habitación. Traté de calmarme, pero fue inútil. Pude sentir que algo estaba mal, como si hubiera dejado algo, o alguien, entrar. De repente, la puerta del baño se abrió lentamente, y sentí un frío gélido que me recorría la espalda. Escuché pasos suaves acercándose y, en la penumbra, pude ver la figura de un hombre encorvado, de piel pálida y ojos oscuros, que susurraba las mismas palabras, déjame entrar, déjame entrar.
La policía no hizo nada, y el dueño del motel, al día siguiente, solo me miró con una sonrisa torcida y me dijo, siempre regresa a casa quien debe quedarse. No entendí lo que quiso decir, pero algo en su tono me dejó una profunda inquietud. Nunca volví a ese lugar, y cada vez que paso cerca de Indiana, acelero el auto para alejarme de ese motel maldito. Esta historia ocurrió hace unos años, durante una gira de trabajo. Mi jefe y yo nos quedamos en un motel a las afueras de un pequeño pueblo que había sido azotado por una tormenta. El lugar estaba lleno de trabajadores de recuperación, y lo único que quedaba era una habitación en el extremo del motel. La recepcionista, una mujer joven y pálida, nos miró con una expresión extraña cuando nos asignó esa habitación, como si quisiera decirnos algo pero no pudiera. Entramos a la habitación y nos encontramos con un ambiente opresivo, como si el aire estuviera cargado de tristeza y desesperación. Las paredes estaban cubiertas de manchas y el papel tapiz se despegaba en varios lugares, revelando capas de pintura vieja. Me tumbé en la cama, pero no pude evitar notar que había un espejo al lado de la puerta, un espejo antiguo, con un marco dorado que parecía haber estado allí desde hacía décadas. Me di vuelta para intentar dormir, pero cada vez que cerraba los ojos, sentía una extraña sensación, como si alguien estuviera de pie al borde de mi cama. Abría los ojos de golpe y miraba alrededor, pero no veía nada, hasta que noté que el espejo reflejaba una figura oscura, de pie, mirándome fijamente. Era una sombra, pero sus ojos eran claros, como luces en medio de la oscuridad. Intenté despertar a mi jefe, pero él estaba profundamente dormido, como si nada pudiera perturbarlo. Los minutos se hicieron eternos, hasta que finalmente la figura en el espejo desapareció. Pero cuando traté de volver a dormirme, escuché algo aún más perturbador. Ruidos de arañazos provenientes de las paredes. Al principio pensé que eran roedores, pero los rasguños eran metódicos, rítmicos, como si alguien estuviera intentando salir de detrás de la pared. Fue entonces cuando la recepcionista entró corriendo a la habitación, pálida como una hoja, y nos susurró, no deben quedarse aquí. Ella no quiere que estén en esta habitación. Había tenido una fuerte discusión con mi novia y, en un arranque de furia, decidí pasar la noche en un motel barato en las afueras de la ciudad. La habitación era un desastre, con paredes sucias y una cama que crujía al menor movimiento. Pero lo peor no era la habitación, sino el ambiente. Había algo en el aire que me hacía sentir vigilado, como si alguien estuviera esperando el momento perfecto para aparecer. Después de intentar dormir sin éxito, encendí la televisión para distraerme. La pantalla se llenó de estática y un extraño sonido empezó a salir de los altavoces. Fue entonces cuando vi, a través de la pantalla, la figura de un hombre que se acercaba lentamente desde el otro lado de la habitación, moviéndose en silencio. Sus ojos estaban vacíos, y su boca parecía estar gritando algo que no se escuchaba en el cuarto, pero la sensación de desesperación era palpable. Salté de la cama y apagué la televisión, pero el hombre seguía ahí, en la oscuridad. Y entonces supe que no estaba solo en esa habitación. No recuerdo cuánto tiempo pasó, pero sé que algo oscuro y maldito quedó ahí esa noche, algo que me sigue, incluso ahora.